Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos nuevamente a su casa. Es un gusto acompañarlos. Mi nombre es Milady Ángel, cofundadora de la Escuela de Liderazgo Mental Force, y hoy es un honor realmente tenerlos nuevamente a ustedes aquí, invitadísimos para que activen sus cámaras y nos podamos brindar este saludito. Recuerden que el salario emocional es tan importante, tan necesario y mucho más en esta profesión tan bonita para todos los que somos psicólogos. Entonces, bienvenidos todos aquellos que puedan encender su camarita. Es un honor, indiscutiblemente, el poder compartir este ejercicio tan bonito. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Bienvenido a tu casa. Siempre él muy amable acompañándonos cada lunes a la misma hora en el mismo canal. Muchísimas gracias. ¿Quién más se anima a activar esa camarita y darnos su saludito y contarnos desde dónde se conecta? ¿Quién más anda por aquí? Bueno, voy a mirar por aquí. Quiero saludar indiscutiblemente a Alba María Rincón, Alejandro, Ana Borges, Ángel Rodríguez, Carolina Prieto, Daniela Tobar. Sean todos bienvenidos. Adriana Valentina, doctor Edgar Tello, muy buenas noches. Bienvenido también. Fanny Malaver, Geraldine, hola Laura, tan bonita, muchísimas gracias por activar tu camarita, eres muy amable. Jennifer Reyes, Karen Juliet, Liliana, hola Liliana, tan hermosa, tan bonita, muchas gracias también a ti por activar tu cámara y a cada uno de ustedes, realmente mil gracias por hacer parte de este ejercicio. Jessica por aquí nos saluda, que muy buenas noches para todos. Por aquí está también Lorenita Coy, Margarita, María Silvia, también súper conectadísimos a esta hora. Y sin más preámbulo, pues para mí es un honor en esta noche darles a ustedes esta primicia que realmente la Escuela de Liderazgo trae para ustedes. Quiero presentarles indiscutiblemente hoy un tema muy bonito que trae la doctora Ingrid Lorena Cruz Triviño. Ella nos trae un tema muy bonito porque hoy vamos a hablar desde la psicología jurídica y forense, desde esas perspectivas y retos y desafíos que tenemos en Colombia con este tema tan importante. Quiero contarles un poquito quién es la doctora Lorena. Quiero contarles que ella es psicóloga, ella es magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, cuenta con un proceso de formativo pues indiscutiblemente con una gran yo le llamo una gran proyección. Realmente hoy es un honor tenerla por aquí, doctora Lorena, porque ha tenido un gran proceso pues muy bonito, es docente universitaria, ha tratado temas de violencia sexual e intrafamiliar en políticas públicas de víctimas y de construcción de paz. Se ha desempeñado como asesora de la Organización Internacional de Migraciones en el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Es asesora de la Defensoría del Pueblo, es psicóloga de proyectos en mujeres como agentes centrales en la construcción de paz en Colombia. Según la resolución 1325 de la ONU, ha trabajado con el Ministerio de Relaciones Exteriores en Países Bajos y fundaciones MECOLDES con experiencia en el área jurídica, en entidades del sector privado, en procesos y acompañamiento psicosocial a población vulnerable. Actualmente, la doctora Indy se desempeña como subdirectora nacional del campo de psicología jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos COLSI, nuestra casita, claro que sí, miembro del listado de los peritos en psicología jurídica y forense, igualmente de nuestra casita COLSI, y docente universitaria, es miembro de la Asociación Colombiana de Criminología, y doctora Ingrid Lorena, realmente bienvenida, muy buenas noches, esta es su casa, es un honor tenerla, espero haberla presentado con este currículo tan maravilloso del cual hoy nos deleita, realmente esta es su casa, bienvenida doctora. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. De verdad, Milady, muchísimas gracias. Eres muy amable. Creo que sí, estuvo allí muy completa la presentación. Te agradezco muchísimo. Y agradezco muchísimo, por supuesto, a todos los que se conectan el día de hoy a este espacio
para conversar precisamente sobre uno de los campos, por supuesto, que yo defino de la psicología como uno de los campos más apasionantes. Y claro, digamos que lo hablo, por supuesto, desde la vocación hacia el área de la psicología jurídica y que espero, por supuesto, todos ustedes puedan conocer un poco más sobre esta área en la noche del día de hoy y, ¿por qué no?, empezar a inclinarse un poco para saber mucho más y cualificarse en toda esta área. Claro que sí, doctora Ingrid, pues indiscutiblemente todos estamos súper ansiosos, ya tenemos agenda en mano, ya estamos súper pilos y atentos a todo lo que usted hoy nos brindará en su gran conocimiento. De verdad es un honor tenerla en este espacio. ¿Te parece bien si las preguntas las vamos resolviendo o quieres mucho mejor lo dejamos al final para que tengamos, digamos que esas preguntas precisas, concisas, según el tema que vamos a tratar? ¿Te parece? No sé cómo lo manejan ustedes en el espacio, cualquier opción para mí está bien, no hay problema. Ok, bueno, sí señor. Entonces, si nos va surgiendo algo, lo podemos ir desarrollando, si no, pues igual agradecemos al final. Digamos que aquí nos moldeamos indiscutiblemente al proceso, nos moldeamos a ti, y recuerden que aquí Escuela de Liderazgo Mental Force trae para ustedes un proceso formativo en el cual hoy es un pincito de lo bonito que podemos construir. Yo siempre les he dicho, doctora Ingrid, que somos una red de apoyo y que este es un espacio maravilloso para construir, y que esta red, si no la construimos nosotros mismos, pues ¿quién más puede hacerlo? Y esto es un granito de arena que cada uno de nosotros hoy aportamos para este crecimiento también personal, para construir esa red de apoyo y ayudarnos como colegas, porque esto es lo que viene presentando la Escuela de Liderazgo, y es servir. Realmente, entonces, doctora, bienvenida, sea este su espacio, y aquí estoy como su servidora. Muchas gracias. Gracias, Milady. Bueno, nuevamente entonces muy buenas noches para todos y para todas. Complacida de tenerlas aquí en este espacio. Espero hacerlo, digamos que de forma muy dinámica para que no se torne como agotador, y más aún si pues tenemos en cuenta la hora. Bien. Como lo decía Milady, bueno, mi nombre es Ingrid Lorena Cruz, yo soy psicóloga, magíster en psicología jurídica, y como ustedes pues pueden ver ahí en nuestra presentación, actualmente soy la subdirectora nacional del campo de psicología jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos. Bien, desde allí, desde la subdirección, pues estamos constantemente realizando procesos de formación, de cualificación para todos nuestros colegas del país. Entonces, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy quiero hablarles, por supuesto, desde un tema, como yo les decía hace un momento, que hace parte, por supuesto, de mi convicción y del apasionamiento a nivel profesional, y es a lo que me dedico, ¿sí? A la psicología jurídica y forense. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito, para quizás quienes no lo conocen, sobre, bueno, ¿qué es eso que llamamos psicología jurídica? ¿No? ¿Cuáles son los ámbitos de actuación de esta área de la psicología? ¿Cómo es el desarrollo de esta área en Colombia, sí, particularmente? Y por supuesto, ¿cuál es la proyección de la psicología jurídica también aquí en Colombia? Entendiendo un poco que quizás para muchas personas la psicología jurídica es un área desconocida, ¿sí? Casi que históricamente nos han enseñado a los psicólogos en los procesos de formación sobre psicología clínica, educativa, organizacional, comunitaria, social, pero lo jurídico nos suena aún hoy en día un poco raro, ¿bien? Entonces, precisamente vamos a hablar sobre ello, ¿bien? Y he traído por acá algunas definiciones sobre las que quiero ir como conversando para llevar precisamente a hablar con ustedes frente a cuáles son específicamente esos diferentes campos de acción que existen dentro de la psicología jurídica. Bien, y voy a retomar precisamente esta primera definición, que no me voy a detener a leer, ustedes me van a ir acompañando en la lectura, voy más bien a acompañarles y a ir explicando un poco frente a esas definiciones. Bien. Este autor Hoyos, que es un autor clásico de la psicología jurídica, ¿no? Nos dice que esta área, pues, es la psicología aplicada en el campo del derecho, ¿sí? Que nos ofrece a nosotros los psicólogos un espacio de acción interdisciplinaria. Y aquí viene una cosa muy importante.
Para nosotros, los psicólogos jurídicos, es básico, fundamental, vital, precisamente ese trabajo de la mano con profesionales de otras disciplinas, como abogados, trabajadores sociales, sociólogos, e incluso, pues por supuesto, profesionales con otros roles, ¿no? Como jueces, fiscales, representantes de víctimas, ¿sí? Y en fin, digamos que desde diferentes roles. Bien, esto digamos que quiero rescatarlo de esta primera definición. Tenemos esta otra definición muy interesante también de estos 4 profesionales insignias referentes de la psicología jurídica en Colombia: Ángela Cristina Tapias, Gerardo Hernández, Carolina Gutiérrez de Piñeres y Roberto Sicaro. ¿Qué nos dicen estos 4 autores? Nos dicen que la psicología jurídica es un campo especializado de la psicología, y así es, ¿sí? La psicología jurídica es un campo de subespecialización de la psicología, como lo es lo organizacional, lo educativo, lo clínico y, bueno, los diferentes campos de acción que conocemos, ¿bien? Que, por supuesto, se enfocan o está relacionado con la resolución de los conflictos que alcanzan implicaciones jurídicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Las conductas, ¿cierto?, que nosotros desarrollamos y tenemos en nuestra vida cotidiana, pues en ciertos momentos alcanzan unas implicaciones jurídicas. Por ejemplo, ¿sí? Cuando yo agredo a mi pareja, ¿cierto?, esa conducta de violencia configura un delito en Colombia, la violencia intrafamiliar, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, agredo a mi hijo, ¿cierto?, menor de edad, eso configura también un delito, ¿no?, maltrato infantil. Entonces, cuando hablamos aquí de conflictos humanos que alcanzan implicaciones jurídicas, estamos precisamente hablando de esas conductas, ¿sí?, de ese comportamiento, de ese despliegue conductual que, pues como su nombre lo indica, tiene una implicación jurídica, ¿sí? Tiene allí, digamos que todo un tema legal detrás, ¿bien? Y adicionalmente, y esto es muy importante, los psicólogos jurídicos propendemos por el respeto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y, por supuesto, también con la salud mental, que no es un tema ajeno para nosotros los jurídicos, o, por decirlo de alguna otra manera, no es un tema exclusivo de los psicólogos clínicos. Bien. Tenemos esta otra definición maravillosa del Colegio Oficial de Psicólogos de España, o también conocido por sus abreviaturas como el COP. Esta definición es bien importante porque casi que la mayor literatura, los mayores referentes, exponentes que tenemos de psicología jurídica a nivel mundial provienen de España, ¿sí? Entonces, este Colegio Oficial de Psicólogos de España es bien importante y constituye un referente para todos los colegios de psicólogos de todos los países, por supuesto, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué dice el COP sobre la psicología jurídica? Es un área de trabajo de investigación especializada, cuyo objeto de estudio es el comportamiento de los actores jurídicos, ¿sí? No sé, Milady, si este espacio lo podamos hacer también un poco conversado y poder hacer algunas preguntas, o lo hacemos más a tipo conferencia. No, esto es fácil, no te angusties. Claro que sí, ellos están, o estamos todos acostumbrados a las preguntas, porque pues qué bueno hacerlo dinámico. Vale. Sí te quiero pedir un favorcito, ya que me permites el espacio, si puedes ampliar la pantalla, es que la vemos un poco pequeña, si quieres en los 4 cuadritos que están en la parte inferior, lateral derecha. Ok. Creo que ahí. O la copita. Sí, aquí. ¿Ya la ven más grande? No, igual, está igual que anteriormente. Bueno, quizás sea un tema como de conectividad, porque aquí ya le di presentación. Sí, bueno, no te angusties, tranquila. Bueno, vamos a ir continuando. Nos hagas preguntas y aquí estamos. Listo. Para entender. Vale. Quiero preguntarle sobre esta definición, porque esta definición nos habla sobre que la psicología jurídica se interesa sobre el comportamiento de los actores jurídicos. Estos términos podrían ser un poco, digamos que ambiguos o desconocidos para la jerga general de los psicólogos. ¿Qué creen ustedes, o a quién creen ustedes que haga referencia a esas 2 palabras, actores jurídicos? ¿Quiénes serán actores jurídicos en Colombia? ¿Alguna idea?
por parte de quienes nos acompañan el día de hoy. Por aquí alguien nos alza la manito. A ver, Alba, dale. Gracias, buenas noches. Bueno, desde mis ignorancias, asumo que los actores jurídicos son las personas involucradas en un delito o en un hecho. Entonces, por ejemplo, en el caso de un presunto, entre comillas, violador, agresor, ladrón, pues este es uno de los actores principales del acto junto con la víctima, ¿no? O sea, no creo que vaya orientado hacia uno solo, sino hacia ambos, tanto víctima como victimario. Gracias. Ok, gracias, Alba. Tú has dado en el punto de unos actores jurídicos importantes. Muy bien. La víctima, el victimario son actores jurídicos. Muy bien. ¿Quién más? ¿A quién más se le ocurre que otros actores jurídicos tendríamos? Por aquí, Semillas de Esperanza, que está también levantando la manito. Adelante. De situación. Ya te escuchamos, dale. Perdón, se me olvidó mencionar que también el análisis de contexto, la lectura de contexto también es importante. Gracias, Alba. Creo que el usuario que está con Semillas no lo escuchamos, pero entonces voy a continuar. Como Alba muy bien lo precisaba, algunos de los actores jurídicos más conocidos, pues es la víctima, el victimario, pero también entendemos por actores jurídicos esas personas que en los procesos legales tienen un rol importante. Por ejemplo, los jueces, los fiscales, los abogados defensores, los representantes de las víctimas, el victimario, los psicólogos forenses que actúan como peritos, ¿cierto? Entonces, los psicólogos jurídicos nos fijamos y nos importa el comportamiento de todos estos actores jurídicos. Y voy a continuar aquí con esta definición que también nos trae algo bien importante, y es que nos habla del ámbito del derecho, la ley y la justicia. Comúnmente, con mis estudiantes, hablamos sobre precisamente estos tres conceptos, porque pareciera que muchas personas lo utilizan como sinónimo, ¿no? El derecho, la ley y la justicia pareciera que fueran como lo mismo, que nos sonaran lo mismo, pero resulta que pues entre las tres hay claras diferencias, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que serán estas diferencias entre el derecho, la ley y la justicia? ¿Cuál será la principal diferencia entre esos tres? ¿O será que serán lo mismo? ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser esa diferencia entre el derecho, la ley y la justicia? Por aquí otra vez Alba nos levanta la manito. A ver, Alba. Bueno, creo que el derecho es la normatividad. Son las leyes que rigen los principios de las actuaciones para mantener como el orden y la disciplina en la sociedad. El otro término es ¿cuál? La ley. La ley, bueno, la ley, entonces creo que tiene que ver en el cumplimiento de esa normatividad. Es lo que yo logro como visualizar. Y la última, perdón, se me olvidó cuál es la última. Justicia. La justicia es que se cumpla eso de acuerdo, no pues equitativamente o jurídicamente, digamos que dentro de los términos establecidos allí. Ok, gracias, Alba. Pues bien, cuando nosotros hablamos de derecho, estamos hablando, voy a utilizar como definiciones muy light, muy fáciles, para no enredarnos tanto. Cuando nosotros hablamos de derecho, estamos hablando de ese conjunto de normas, ¿sí? ¿Que pretenden qué? Que pretenden, pues, establecer y mantener un orden, ¿bien? Pero ¿cómo yo mantengo el orden? El orden lo mantengo a través de las leyes. Es decir, las leyes son ese instrumento, ¿sí? Esa herramienta que se utiliza para mantener todo en orden. Entonces, por ejemplo, la ley que dice, no sé, por ejemplo, que si yo agredo a una mujer por su condición de género, eso constituye un delito. ¿Eso qué me está diciendo? Que yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces, la ley es esa herramienta con la cual se pretende mantener ese control. ¿Listo?
Y cuando nosotros hablamos de justicia, nos vamos a esa acepción muy básica. Digamos que la justicia tiene muchas definiciones desde lo filosófico, lo moral, lo ético, pero desde el derecho, digamos que básicamente nos habla de dar a cada quien lo que se merece, ¿sí? Allí con esa definición muy sencillita nos vamos a quedar. ¿Qué más rescato de esta definición importante del Colegio Oficial de Psicólogos de España? Que fíjense que nos habla sobre las diferentes tareas que nosotros los psicólogos jurídicos desarrollamos. Asesoramiento, ¿sí? Procesos de evaluación, prevención, ¿cierto? Intervenciones psicojurídicas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta de esta definición. Y cerramos con esta definición de la autora colombo-mexicana Luz Ángela Morales Quintero, quien nos dice que esta área, la psicología jurídica, es el área de la psicología que se encarga de describir, explicar, predecir, intervenir sobre el comportamiento humano que se desarrolla o tiene lugar en el contexto jurídico, ¿sí? Y aquí rescata una cosa muy importante, y es que nuestra finalidad como psicólogos jurídicos, uno de nuestros propósitos, es contribuir a humanizar el proceso de administración de justicia. Y que esa administración de justicia se realice cada vez más de forma objetiva y, valga la redundancia, justa, ¿sí? ¿Por qué de forma objetiva y justa? Porque ¿alguien sabe aquí qué profesión tienen los jueces de la República? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué estudiaron los jueces para ser jueces? ¿Derecho? Derecho. Correcto, son derechos. No sé si en este momento aquí haya un abogado, pero ¿será que son los abogados expertos en la evaluación del comportamiento humano? ¿Será que ellos saben mucho sobre eso? Y me atrevería yo a dar la respuesta muy rápida, y es que sí, a mucho a los abogados les dan por ahí un semestre, un pincelazo de psicología general y ya está, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Quienes imparten justicia, es decir, quienes toman la decisión sobre un caso, bien, pues son los jueces de la República. Los jueces son abogados, no son profesionales expertos en evaluación o en la comprensión del comportamiento humano. En ese sentido, muchas de sus decisiones, ¿cierto? Para tomar esas decisiones requieren un análisis sobre el comportamiento de las personas, ¿sí? Y no tienen las bases, digamos, conceptuales, disciplinares, para, por ejemplo, poder entender cuál es la razón por la cual una víctima, aunque haya sido víctima de un hecho profundamente lamentable, pensemos, por ejemplo, en un niño o una niña víctima de violencia sexual que durante una audiencia narra cómo fue abusado sexualmente y que no llora, por ejemplo, esto es algo que me pasó. Estaba yo en un proceso como perito en un caso de una niña presuntamente víctima de violencia sexual por parte de su padrastro. Y digamos que en su relato la niña contaba toda clase de vejámenes, desde penetraciones anales, vaginales, orales, ¿bien? Pero resulta que la niña durante su relato pues no lloró, ¿sí? Y cuando le correspondió a la contraparte, es decir, al abogado defensor del victimario, de quien estaba siendo acusado, su intervención, lo primero que dijo el abogado defensor es: señor juez, ¿cómo pretende usted creerle a una niña que está contando que fue violada y ni una lágrima derramó? ¿Sí? Claro, si nos hubiéramos quedado con eso, ¿sí? Con el conocimiento cultural, culturalmente se espera que la víctima siempre llore, que la víctima siempre se desborde emocionalmente, pero eso no siempre sucede, ¿sí? Y entender eso, ¿sí? Requiere de un conocimiento especializado, por ejemplo, en nuestro caso, desde la victimología, para poder entender las diferentes dinámicas victimológicas, porque culturalmente esperamos que siempre las víctimas se comporten de cierta o X manera. Les cuento que la intervención en este caso, luego, después de la intervención de la niña, me correspondió a mí como perito dar los resultados de la evaluación psicológica forense de esta niña. Y yo tuve que decirle al señor juez que no todas las víctimas se comportan de la misma manera, ni reaccionan de la misma manera, y que esa reacción dependerá de muchos factores, como por ejemplo
la distancia del tiempo del hecho traumático, la duración del hecho traumático, las características, las redes de apoyo, si la víctima ha estado o no en tratamiento, bien, y digamos que muchísimas otras variables de tipo interno, como por ejemplo las características de personalidad, y que no necesariamente una víctima tiene que llorar para que eso se asocie o que su relato se asocie a la credibilidad. Entonces, abordar todo esto requiere un conocimiento especializado que se escapa a lo que generalmente los profesionales en derecho ven durante su carrera. Y ese es un aporte fundamental de nosotros, los psicólogos, en estos contextos jurídicos, ¿bien? Que ya les voy a hablar, voy a seguirles hablando dentro de un momento. Hay unas características bien importantes, ¿sí? Que tiene la psicología jurídica y sobre las cuales pues vamos a ir hablando, ¿bien? Y es su carácter científico y empírico, ¿bien? Por lo menos en Colombia, los psicólogos jurídicos utilizamos como soporte el método científico. ¿Qué voy con esto? Que los psicólogos no nos pronunciamos sobre lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo en Wikipedia, lo que no, ¿sí? Nuestros pronunciamientos desde la psicología jurídica se hacen con un soporte científico, empírico, precisamente porque nuestros aportes alcanzan implicaciones éticas muy importantes, como por ejemplo, del aporte o la intervención que haga un perito en un contexto de un caso penal, puede, digamos que depender que el juez tome una decisión frente a si condena a alguien o lo deja en libertad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como psicólogos jurídicos entendemos las implicaciones de nuestras intervenciones, de nuestros pronunciamientos, pues entendemos la vital importancia de que precisamente esos pronunciamientos tengan un soporte científico, ¿bien? Segundo, muy importante, los psicólogos jurídicos abordamos también diferentes necesidades y problemáticas sociales, ¿no? Por ejemplo, problemáticas sociales tan graves y coyunturales como la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la alienación parental y cualquier otro tipo de problemática que por supuesto recordemos tenga una implicación jurídica. Importante también aquí el trabajo interdisciplinar, como yo les señalaba, los psicólogos jurídicos estamos constantemente en nuestra relación laboral interactuando con profesionales en derecho, sociólogos, trabajadores sociales y otras muchísimas profesiones. Bien. Y bueno, estas otras dos características frente a las cuales ya les había hablado, que es esa relación entre la ciencia del comportamiento y la ley, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes, a ver si a alguien quizás se le ocurre, cuál es esa relación o ese punto de convergencia que tiene la psicología con el derecho? ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde está ese punto en común que tenemos estas dos grandes áreas o estas dos grandes profesiones, los abogados y los psicólogos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál podría ser ese punto de convergencia? Buenas noches. Buscar la verdad, llegar como la verdad. Dice Gisette, gracias. Dice Gisette, encontrar la verdad. Ok, ya vamos a detenernos en eso. ¿A alguien más se le ocurre cuál será nuestro punto en común? A ver, Sara, que está levantando la manito. Pues yo diría principalmente pues el ser humano, ¿no? Y pues ya lo que le sigue sería la conducta del ser humano. Ok, la conducta del ser humano. Gracias, Sara, y gracias, Gisette. Y por acá, bueno, creo que Sara ya intervino. Pues bien, va por aquí, por este lado que nos dice Sara, pero voy a darle el turno para cerrar a Jessica y les doy la respuesta. A ver, Jessica Alejandra, adelante, que también está alzando la manito. Velar por los derechos de las víctimas, ¿no? Y pues lo que usted bien decía, el abogado tiene una función de derecho en cuanto a leyes, pero como psicólogos jurídicos pues ya miramos también la parte de las conductas, pues porque cada ser humano tiene un ser diferente a los demás en cuanto a su comportamiento, entonces
va encaminado como en esa parte del derecho a los seres humanos, a las personas Ok, a las por que, aquí con las que estamos también trabajando. nos habló el tema de la conducta. Muy bien, vuelve a salir por aquí ese tema. Creo que hay otra manito alzada, vamos a dar también el espacio. Jessica, creo que no le alcanzo a ver el nombre completo, y María Silvia. Adelante, las escuchamos. ¿Cuál será ese punto común que tenemos los psicólogos y los abogados? Profe, pues yo, Jessica Jara, yo Hola, creo Jessica. que, hola, profe, yo creo que la regulación de, digamos, de la conducta, uno en cuanto a su salud mental y la otra, el otro ya sería como a la ley, pues. Ok, listo. Y cerramos con María Silvia. Ya voy a retomar todo lo que ustedes nos dicen. María Silvia, adelante. Yo creería que, buenas noches, qué pena. Yo creería que el punto de convergencia está en el comportamiento humano. Yo considero siempre, no porque me encanta esa profesión, pero considero que donde hay humanos debería haber psicólogos. Gracias. Gracias, María Silvia. Listo. Vamos entonces a retomar sus aportes. Efectivamente, nuestro punto en común es precisamente el comportamiento humano. Por un lado tenemos al derecho, ¿sí? El derecho, ¿qué le importa a través de ese conjunto de normas y reglas? Lo que busca el derecho es regular el comportamiento, ¿sí? Es decir, ¿cómo así que regular el comportamiento? No te pases el semáforo en rojo, no le pegues, no robes, no mates, no te subas a los andenes, ¿sí? Regular la conducta. ¿Con el fin de qué? Por supuesto, de mantener pues una convivencia armoniosa a nivel social. Pero lo básico es, lo que busca es regular la conducta, ¿sí? Y para eso, ¿qué utiliza? Las leyes, ¿sí? Las leyes, los derechos, los deberes, que son posibilidades de acción, pero también prohibiciones, ¿no? No te pases el semáforo en rojo, no puedes agredir físicamente a los demás, ¿sí? No puedes robar, no puedes cogerte las cosas sin pagarlas, en fin, ¿sí? Pretenden regular el comportamiento, ¿listo? Eso es lo que le interesa al derecho. ¿A través de qué? De las leyes, de las normas, ¿bien? Y a los psicólogos, ¿qué nos interesa? ¿Sí? A los psicólogos nos interesa el comportamiento también. ¿Pero será que regularlo? Quizás, sí, también. Pero lo principal que nos interesa es, por supuesto, comprenderlo, estar en capacidad de analizarlo, de predecirlo y, por supuesto, también de intervenirlo, ¿no? Entonces, nuestro punto de convergencia es el comportamiento, ¿sí? Al derecho le interesa regular ese comportamiento y a los psicólogos, a la psicología, le interesa entender ese comportamiento, ¿bien? Y ahí, precisamente en esa convergencia, en ese punto en común, nace la psicología jurídica. Nace la psicología jurídica como ese, digamos que ese campo especializado en donde se pone la psicología al servicio de un mejor ejercicio del derecho y de mejorar el proceso de administración de justicia. ¿Bien? Y aquí llegamos a esta diapositiva que me encanta porque precisamente nos trae cuáles son los diferentes ámbitos de actuación de la psicología jurídica. ¿Bien? Yo creo que en este punto se estarán preguntando ustedes, bueno, ¿será que la psicología jurídica es lo mismo que la psicología forense? ¿Sí? ¿Creen ustedes que es lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Serán sinónimos? ¿Será diferente? ¿Qué creen ustedes? Dice Liliana aquí en el chat que no, que son diferentes. Muy bien. Sí, creo que son diferentes. Son diferentes, Alba. Dice Jessica, son diferentes. Sí, digamos que la psicología jurídica es en el evento en que recién se ha cometido pues como el hecho, se está indagando todo, y ya el forense es como para indagar la profundidad de algo que ocurrió y se necesita ir como más al pasado, a buscar, a escarbar como esas huellas, esas evidencias psicológicas. Vale, gracias, Alba. Bueno, quiero contarles que efectivamente no son lo mismo. La psicología jurídica y la psicología forense no son sinónimos. Y esto es algo que debemos... Ya voy porque estoy aquí en una conferencia. Que debemos corregir, ¿sí? Porque generalmente las personas lo utilizan como sinónimos, ¿sí? Como si la psicología jurídica fuera sinónimo de la psicología forense y resulta que no. ¿Bien? Y aquí
tengo precisamente un comentario que hace Jessica, que creo que es como de la forma en la que yo comúnmente lo explico, y es que pensemos que la psicología jurídica es el árbol, ¿no? Es como lo macro, es el título, por decirlo de alguna manera. Y dentro de la psicología jurídica o de la psicología jurídica se desprenden diferentes áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Una de ellas efectivamente es la psicología forense, ¿bien? Otras áreas son la victimología, como ustedes lo ven aquí en pantalla. Otra área es la criminología. Otra área es la psicología penitenciaria. Y finalmente, otra que se llama psicología del testimonio, ¿sí? Entonces, lo forense es una parte de lo jurídico, de lo psicojurídico, no es lo psicojurídico. Entonces, yo siempre se los explico a mis estudiantes de esa manera, ¿no? Como que la psicología jurídica es lo grande y de allí se desprenden esas otras como subáreas, ¿bien? Y dentro de esas, pues está la psicología forense. Quiero contarles que quizás si, por ejemplo, ustedes leen textos, sobre todo de España, o bueno, digamos que textos internacionales, van a encontrar que dentro de la psicología jurídica nombran muchísimas otras subáreas, ¿no? No solamente estas 5 que están ustedes viendo acá. Pero digamos que estas que ustedes están viendo en la presentación corresponden a esos ámbitos de actuación a las que, por lo menos en Colombia, hemos llegado en consenso que existen. Si ustedes leen literatura de otros países, van a encontrar que allá a la psicología jurídica le sacan otra patica o digamos que otra subárea, ¿bien? Pero lo que comúnmente manejamos aquí en Colombia son estas 5, ¿bien? La victimología, que creo que como su nombre lo indica, ¿bien? Se encarga del estudio de las personas que han sido, se llama a nivel de derecho, sujetos pasivos del delito, ¿sí? Es decir, sobre quien ha recaído el hecho victimizante, o que llamamos víctima, ¿sí? La victimología se encarga de, digamos que yo creo que ustedes deben estar diciendo en este momento, bueno, pero ¿cómo así que estudie la víctima? ¿Sí? La victimología se encarga de estudiar precisamente los patrones de respuesta de las víctimas ante ciertos delitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las respuestas de las víctimas de tortura, de secuestro, es diferente a las víctimas de violencia sexual o de violencia intrafamiliar o, por ejemplo, de un desplazamiento forzado. Entonces, la victimología se encarga precisamente de estudiar esas dinámicas victimológicas, de esas reacciones o patrones de respuesta de las víctimas ante precisamente ese hecho delictivo. ¿Bien? De otro lado tenemos a la criminología. La criminología es como la otra orilla del río, por decirlo de alguna manera, en estos ámbitos de actuación. Y la criminología se encarga del estudio, pues, de la persona que ejerce la conducta delictiva, que recibe varios nombres, ¿no? Criminales, delincuentes, de pronto quizás un poco más diplomático el nombre, victimarios, ¿cierto? Entonces la criminología se encarga no del estudio de la víctima, sino ahora del estudio del victimario, es decir, de quien comete el delito, ¿bien? ¿Qué estudia también la criminología? El comportamiento antisocial y todas esas variables que intervienen en que una persona cometa un hecho delictivo, ¿sí? Cometa un hecho delictivo. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado o cuando han visto una noticia o cuando han, digamos que reaccionado a alguien conocido, que ustedes digan, yo ni siquiera me esperaba que esa persona fuera así. O yo ni me imaginaba que Pepito o María fuera capaz de cometer un delito, ¿sí? Y ahí es cuando uno le salta las preguntas, ¿no? Como profesionales en psicología, bueno, ¿qué puede llevar, por ejemplo, a una mamá a asesinar a su hijo? ¿Qué puede llevar a un papá a abusar sexualmente de un hijo o una hija? ¿Sí? ¿Qué puede llevar, a, por ejemplo, a una persona a cometer, por ejemplo, un hurto? ¿Sí?
Y así sucesivamente nos estamos constantemente preguntando esto. Y creo que aquí lo básico en la criminología es el ¿por qué? ¿Por qué se comete un delito? Y esto se responde desde esta área maravillosa que se llama la criminología. Y quiero decirles que, digamos que lo que estamos pensando desde Mental Force y digamos desde todo este equipo maravilloso es precisamente poder hacer un proceso más adelante de cualificación en donde podamos ver en detalle y a profundidad cada uno de estos ámbitos de actuación. En este momento, pues quizás estoy dando unas generalidades y un brochazo para que nos podamos llevar una idea, pero por supuesto de cada una de estas áreas hay muchísimo más detalle y muchísima mayor información, ¿vale? Tenemos de otro lado la psicología penitenciaria. Esta psicología penitenciaria se encarga básicamente de todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación, de tratamiento de las personas privadas de la libertad, ¿sí? Quisiera hacerles una preguntita muy rápida. ¿Consideran ustedes que una persona que abusa sexualmente, comete una violencia sexual, abusa sexualmente de una mujer, bien, requiere el mismo tratamiento de esta otra persona que abusa sexualmente de un menor de edad? ¿Qué creen ustedes? Dice Liliana, no. A ver, por acá, Jessica Alejandra, que está levantando la manito, creo. Adelante. Yo creo. No creo. A ver, Jessica. A ver, Adara. Yo creo que pues ahí entrarían es cómo identificar cómo la infancia de esa persona, analizar por qué tiene esa tendencia, digamos, como a violar. Entonces creo que sí, como que se encaminan a lo mismo, a buscar, digamos, como los traumas que puede tener esa persona y que de pronto hacen que cometa ese delito. Ok, listo. Bien, pues miren, la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Quizás voy, por acá nos dicen diferentes, bueno. Voy a repetir quizás el contexto del caso. Tenemos, por un lado, voy a poner un ejemplo, un hombre que abusa sexualmente de una mujer adulta, hombre adulto que abusa sexualmente de una mujer adulta. Y de este otro lado tenemos a un hombre adulto que violenta sexualmente a una niña menor de edad, ¿sí? 14 años. Aunque en principio uno pensaría que requieren el mismo tratamiento porque se trata del mismo delito, violencia sexual, ¿sí? Pues resulta que las características y circunstancias en las que se comete un delito nos hacen marcar una diferencia frente al tratamiento que requiere esta persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, con este hombre que comete un abuso sexual contra una mujer adulta, pues no habría características de pederastia que sí habría que tratar con este hombre que abusa sexualmente de menores de edad y que siente una atracción sexual erótica, no por personas de su misma edad y madurez, sino por personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Entonces, estas circunstancias y características del delito hacen, por supuesto, que la evaluación y el tratamiento sea también diferente. Voy a poner un ejemplo también con otro delito. Vámonos con un hurto, por ejemplo. Es diferente el tratamiento que requiere, por ejemplo, Pedro, que comete un hurto en el Transmilenio, pero ¿cómo roba Pedro? Pedro lo que hace es robar con descuido. Entonces, tan pronto ve que alguien deja una cremallera abierta de su bolso, mete la mano, saca el celular, ¿bien? Versus este otro hombre que comete un hurto con violencia, agrede físicamente a la persona, hace uso de armas, ¿cierto? Puede ser cortopunzantes o de fuego. ¿Qué es diferente acá? Básico. Se trata de un delito de características similares, sí, un hurto,
Pero, por ejemplo, el uso de la violencia y el uso de armas y la confrontación con la víctima son elementos diferenciales que este psicólogo penitenciario debe tener en cuenta para clasificar a la persona privada de la libertad al interior de las cárceles de forma diferente y, por supuesto, de asignarle un tratamiento diferente, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que esta otra persona sea capaz de confrontar a la víctima, de usar un arma y estar dispuesto a usarla, ¿sí? Lo hace, digamos que de mucha mayor peligrosidad versus este que hurta, ¿sí? Bajo quizás el descuido o ante una oportunidad de descuido, ¿sí? ¿Ambos son delitos condenables? Por supuesto. No quiero que se lleven el mensaje de que uno es más grave que otro o que este quizás no requiera tratamiento. Por supuesto que sí, ¿sí? Pero lo que quiero ir al punto es que las características del comportamiento del agresor o del victimario y las circunstancias en las que se desarrolla el delito son diferentes y eso genera también que los tratamientos deban ser diferenciales. ¿Bien? De otro lado tenemos la psicología del testimonio. A ver, ¿qué creen ustedes que los psicólogos jurídicos hagamos desde esta área que se llama testimonio? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso a qué les suena? ¿Cómo se imaginan esto? A ver, por acá Jessica Alejandra y luego Jessica Fernanda. A ver, Jessica Alejandra, te escuchamos. Bueno, creo que Jessica quizás no tiene sonido. A ver, Jessica Fernanda, a ver. Profe, que ya sería ya como la credibilidad de los testimonios ante de los testigos, pues, ante un testimonio. La credibilidad. Jessica nos dice un punto bien, bien importante y creo que por aquí en el chat también nos estaban hablando muy bien, credibilidad de los relatos. Exactamente. Bien, desde la psicología del testimonio, los psicólogos jurídicos estudiamos eso, la credibilidad de los relatos. Y mucho ojo, no me vayan a confundir credibilidad con identificar la verdad. Y creo que era algo que hace un ratico escuchaba, no recuerdo, creo que Gisette nos decía sobre el tema de la verdad. Y quiero contarles algo. Los psicólogos jurídicos, en nuestras intervenciones, en nuestros informes, no nos pronunciamos sobre si algo es verdad o es mentira, ¿sí? ¿Por qué? Tan sencillo como esto. A menos de que yo haya estado en la escena del delito, en el momento en el que se estaba cometiendo el delito, y yo haya observado a través de mis ojos, o haya estado allí a través de mis órganos de los sentidos, captado todo lo que estaba pasando en el delito, yo no puedo decir si algo es verdad o algo es mentira, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, algo que frecuentemente vemos en malas prácticas por parte de nuestros queridos colegas es que en sus informes hablan, por ejemplo, abro comillas, la niña está diciendo la verdad y sí fue abusada sexualmente, por ejemplo, ¿sí? Y resulta que luego, claro, esas afirmaciones delicadas luego tienen pues unas implicaciones a nivel legal, porque a menos, repito, que uno haya estado en ese momento en el que se cometió el delito y haya sido un testigo directo, pues yo no puedo decir que X o Y está diciendo la verdad. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Sobre qué sí nos pronunciamos? Sobre lo que nos decían por aquí en el chat uno de nuestros participantes, y es sobre la credibilidad de los relatos. Para eso sí existen desde la psicología diferentes protocolos de carácter científico que me permiten a mí, a través de un proceso riguroso de análisis de contenido, ¿bien?, poder determinar si un relato es creíble o no es creíble, ¿sí? Sobre eso sí nos pronunciamos y de hecho esta es una de las cosas que más frecuentemente nos piden a los psicólogos jurídicos, ¿sí? Por favor, analice el relato de la niña Pepita sobre el hecho de abuso sexual que denunció. Por favor, analice el relato de este señor que dice que no violentó físicamente a su pareja, por ejemplo, ¿sí? Esta es una de las mayores solicitudes que nos hacen. Hacer el análisis de la credibilidad del relato.
Y para ello, como yo les venía mencionando, existen protocolos de carácter científico, porque no crean tampoco que nosotros nos pronunciamos sobre, por ejemplo, lo que creemos o no, sino realmente los resultados de la aplicación de estos protocolos. Quisiera hacerles una pregunta, también así muy rápida. ¿Ustedes han visto alguna vez estos programas como, por ejemplo, Criminal Minds, Bonds, CSI, todos estos programas de, digamos que de casos criminales que pasan por estos canales internacionales? Por aquí Sara nos dice que sí. ¿Cuáles han visto ustedes? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Cuáles casos, cuáles programas han visto? Por aquí dice Sara, CSI, muy bien. Dice Jessica, ID, creo que es el canal Discovery ID. Por aquí dice Criminal Minds. Listo. CSI Nueva York, muy bien. Muy bien, son fieles televidentes de estos programas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso que nos muestran ahí es realmente lo que hacemos los profesionales en psicología? Y la respuesta triste a esta pregunta es que contundentemente no, ¿sí? Estos programas son maravillosos para entretenernos, pero realmente están muy lejos de lo que realmente los psicólogos hacemos. Porque en estos programas, por ejemplo, muestran que el psicólogo detectó que la persona estaba diciendo mentiras porque alzó la ceja, movió la boca hacia la derecha, movió mucho su pierna, se inclinó hacia la derecha y, en fin, miró hacia abajo, en fin, ¿sí? Pero resulta que a nivel científico no existe evidencia de que, por ejemplo, si yo tuerzo la boca hacia la derecha, eso está queriendo decir que estoy mintiendo, y si miro hacia la izquierda, está queriendo decir que estoy diciendo la verdad. Eso no existe. Y eso nos lo venden en estos programas que son chéverísimos, yo también los veo, pero con fines de entretenimiento, más no porque eso, digamos, que sea así, ¿bien? Y por aquí me hacen una pregunta muy interesante. Dicen, pero las personas que estudian lenguaje corporal, listo, voy a responder a esto. ¿El lenguaje corporal es importante? Por supuesto, ¿sí? El lenguaje corporal, nuestras expresiones faciales, es muy importante y eso también lo tenemos en cuenta los psicólogos cuando estamos haciendo credibilidad del relato, un análisis de la credibilidad del relato. Pero, no puede ser lo único bajo lo cual yo diga si alguien está diciendo verdad o está diciendo una mentira, ¿sí? Y que de hecho nosotros, repito, no nos pronunciamos sobre eso. ¿A qué voy con esto? Porque he visto, por ejemplo, muchos informes periciales de colegas que dicen que, por ejemplo, la señora lloró mucho y eso está queriendo decir que eso le duele y que probablemente pues sí sea víctima de violencia intrafamiliar porque lloró mucho. He visto, por ejemplo, informes en donde dice el señor es culpable porque cuando se le preguntó se puso muy nervioso y empezó a mover insistentemente sus piernas y agachó la mirada, ¿sí? Pues resulta que el lenguaje es importante, sí, el lenguaje corporal, pero no es lo único con lo cual nosotros podemos hacer ese análisis. De hecho, es una partecita muy pequeña frente a todo lo demás que tenemos en cuenta para poder pronunciarnos sobre si el relato de alguien es creíble o no es creíble. ¿Bien? Y finalmente tenemos nuestro ámbito de actuación de la psicología forense, que pues es el área en el que yo más me muevo. Yo soy psicóloga forense, soy perito en psicología forense a nivel privado, y los psicólogos forenses somos los que comúnmente somos conocidos como los auxiliares de la justicia, o también conocidos como los peritos, ¿bien? Nosotros los psicólogos forenses, básicamente voy a tratar de explicarlo muy sencillo, somos quienes aportamos a través de nuestros informes insumos para que los jueces puedan tomar decisiones frente, pues precisamente a la administración de justicia, ¿sí? Por eso somos conocidos como los auxiliares de la justicia, porque nuestros informes, nuestros pronunciamientos, nuestras intervenciones ayudan a que los jueces puedan tener un panorama mucho más amplio sobre los elementos implicados en el comportamiento de las personas, pues, del caso,
ya sea, por ejemplo, si evaluamos al agresor o a quien está siendo imputado del delito, o ya sea si evaluamos a la víctima del delito, ¿sí? Los psicólogos forenses, pues, hacemos unos informes a los que les llamamos informes periciales, y estos informes tienen valor probatorio, ¿sí? Es decir, se incorporan dentro de un proceso para, pues, precisamente que el juez pueda tomarlos en cuenta dentro, pues, de estos casos. ¿Bien? Hasta aquí, ¿vamos a alguna pregunta? Para todos y para todas, ¿hay alguna duda hasta aquí? Bueno, creo que no, ahí creo que vamos claros. Dice Sara, no señora, todo súper claro, listo. Bueno, y voy a ir avanzando un poco más rápido, creo que ya llevamos una hora, ¿bien? Entonces vamos a ir avanzando muy rápido en contarles finalmente estos otros 3 escenarios en los que también nos podemos desempeñar los psicólogos jurídicos, que son escenarios no tan conocidos, pero que en los últimos años han cobrado muchísima importancia. Por un lado tenemos la formulación de políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado diferentes leyes, como por ejemplo la ley del feminicidio, la ley conocida también como la ley Rosa Elvira Celi, ¿sí? Y muchísimas otras normatividades, ¿sí? Que requieren de un análisis contextual para ver si esa ley es viable, no es viable, va a tener un impacto o no positivo en la administración de justicia, y a eso nos referimos precisamente con el tema de las políticas públicas. Los psicólogos participando en la formulación de las leyes, básicamente de eso se trata este escenario. ¿Alguien sabe en Colombia quién hace las leyes? ¿Quién legisla en Colombia? ¿Alguien sabe? ¿Alguno se le ocurre? ¿Tiene conocimiento? El legislativo es el Congreso. Muy bien, exacto. Por aquí nos pregunta, nos dice Sara, Senado. Muy bien, a propósito de las elecciones que tuvimos el día de ayer. Bien, quienes legislan precisamente es la rama legislativa, el Congreso de la República, constituido por el Senado y la Cámara de Representantes. Y creo que, como ustedes saben precisamente, a estos puestos, a estos cargos, llegan personas que son psicólogas. No, llegan personas incluso que ni siquiera tienen formación profesional. Y más allá de eso, llegan economistas, abogados, politólogos, trabajadores, llegan de muchísimas otras carreras, y creo, y le apuesto a decir, que muy pocos profesionales en psicología. Son profesionales, lo que yo siempre me digo, y me autocritico, y es que son profesionales y llegan personas a crear leyes para regular el comportamiento humano sin tener ni idea sobre el comportamiento humano, ¿sí? Entonces es una cuestión sumamente paradójica, y por eso ha surgido precisamente este espacio importante para los psicólogos jurídicos, es empezar a participar en la formulación de políticas públicas, ¿bien? O también conocidas como las leyes, proyectos, programas. Luego tenemos también los métodos alternativos de solución de conflictos, o también conocidos como los MACs, ¿bien? Y allí pues tenemos los diferentes métodos alternativos que existen en Colombia, como la conciliación, la mediación, ¿cierto? Y digamos que otros métodos que también son importantes que los conozcamos, por supuesto los psicólogos jurídicos. Y en tercer lugar, sin lugar a dudas, la investigación, ¿sí? Fundamental para nuestro ejercicio de la psicología jurídica, investigar, ¿sí? Desarrollar procesos investigativos. Y ya para cerrar, bueno, creo que aquí estaba yo muy emocionada contándoles sobre esto. Les quiero mostrar, miren, son algunos pantallazos de noticias de diferentes periódicos de Colombia, ¿sí? Que nos traen diferentes problemáticas precisamente que aquejan a nuestro país, ¿no? La violencia, el conflicto armado, la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, violencia contra los menores de edad, alienación parental, homicidios, violencia sexual, violencia intrafamiliar, ¿bien?
Y bueno, y digamos que aquí quiero ir con todos estos pantallazos de noticias importantes. A que tenemos un lugar muy importante a nivel social para empezar precisamente a trabajar, no solamente para la atención de víctimas y victimarios, sino también en la prevención. Tenemos, y creo que esto me da lástima decirlo, pero tenemos un país que constituye un entorno sistemático para la vulneración de los derechos. Aquí todos los días se cometen delitos y de diferentes calibres, graves, muy graves, crónicos, ¿sí? Y allí tenemos una oportunidad de trabajo y de demanda muy importante en los psicólogos jurídicos. Y con esto casi que voy a cerrar, y es que constantemente mis estudiantes me preguntan, bueno, profe, pero yo casi nunca había escuchado de la psicología jurídica. ¿De eso uno sí vive? Y contundentemente yo les respondo, por supuesto que sí, porque hay un montón de problemáticas a nivel social y psicojurídico que atender, y allí tenemos un espacio muy importante de trabajo, los psicólogos jurídicos. Cierro entonces con algunas también de estos pantallazos de diferentes investigaciones que se han hecho muy importantes a nivel psicojurídico sobre los contextos punitivos, la responsabilidad criminal, las variables que se relacionan con la violencia escolar o también acoso, bueno, diferentes investigaciones que hacemos desde la psicología jurídica. ¿Qué retos nos quedan a nivel de los psicólogos jurídicos? ¿Sí? Seguir, por supuesto, hablando con todos nuestros colegas sobre esta área preciosa de la psicología que existe y que tenemos, para que cada vez más seamos muchísimos más psicólogos jurídicos, forenses, penitenciarios, criminólogos, victimólogos, ¿bien? Y, por supuesto, seguir coayudando a la aplicación de un mejor ejercicio del derecho y de una real administración de justicia en nuestro país, ¿bien? Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención, por su disposición. No sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes frente a lo conversado. Claro que sí, doctora Ingrid, pues indiscutiblemente para nosotros, mil gracias. Un tema súper interesante. Realmente este tema nos permite reconocer que necesitamos fortalecer más nuestros conocimientos, que nos encantaría aprender de usted muchísimo más, doctora Ingrid, porque la verdad que hace parte del proceso. Entonces, yo voy a hacer dos invitaciones. La primera, en el chat les estoy compartiendo una encuesta de la cual para nosotros como Escuela de Liderazgo es importante, en la cual vamos a empezar a dar ese botico de confianza a este espacio que fue maravilloso, lo primero. Y lo segundo, pues indiscutiblemente cada uno de ustedes ha generado un registro, ha generado un espacio en el cual nosotros como red de apoyo, ¿qué queremos? Es fortalecer nuestros conocimientos. Entonces es importantísimo que puedan diligenciar este formulario, esta encuesta, porque allí ustedes van a tener una opción para poner otros temas en los que quieren fortalecerse, ¿sí? Entonces eso, para que por favor, antes de irse, lo puedan diligenciar, porque de esta manera es como nosotros seguimos trayendo estos maravillosos ponentes, como lo fue la doctora Ingrid Lorena. De verdad, doctora, muchísimas gracias. Un honor tenerla a usted en este espacio. Indiscutiblemente, pues yo quedé enamoradísima, me ha gustado mucho indiscutiblemente esta rama, pero sí le tengo como miedo, le cuento, como que bueno, siento que quiero fortalecerme. Nosotros estamos en la ciudad de Villavicencio y aquí se carece mucho de esta profesión, ¿sí? Peritos son muy pocos realmente que manejen este direccionamiento. Entonces, para mí, la verdad que es un honor aprender el contexto. A mí me encanta, es mi duelo, pero indiscutiblemente desde la psicología jurídica también se vive estos procesos. Entonces, qué bonito es el fortalecernos, el haberla tenido aquí en este espacio, y como yo siempre he dicho, aprovechen este espacio para preguntas, y no sin antes, por favor, al final tomarnos esta fotico de recuerdo, que es la que nos permite tener digo yo siempre, salario emocional, porque de verdad que esto hoy, doctora Ingrid, es gracias a usted, porque nos permitió su tiempo. Sabemos que tiene una agenda bastante ocupada y pues no, lo vimos en su perfil profesional, entonces
De verdad, muchísimas gracias. Por aquí Alba María tiene levantada la manito. Buenas noches, Alba. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches. Pues la verdad que muchísimas gracias. Creo que es la primera vez que de una manera tan clara y tan precisa logro entender los conceptos que nos presentó la doctora el día de hoy. Evidentemente que quienes nos movemos en otros campos de la psicología, porque yo me he movido es en la psicología educativa, muchos de estos conceptos son muy importantes, especialmente para lo que tenemos que hacer en las instituciones educativas. Y como bien lo mencionaban, en todas estas series, estas películas, lo que se sigue creando es un mito en torno al rol del psicólogo o de los analistas de conducta, como dicen en Criminal Minds, que es mi serie favorita. Entonces allí eso genera todo un mito y todos unos imaginarios frente al rol, no solamente en este campo, sino en otros campos de ejercicio de la psicología que afecta cómo las personas se aproximan a nosotros y cómo nosotros podemos entregarles unas respuestas y que ellos desde esos imaginarios y representaciones acepten o por el contrario rechacen porque no va de acuerdo a su expectativa. De verdad que muchísimas gracias por este espacio, es la primera vez que asisto y muchas, muchas gracias. Claro que sí. Tan importante y tan bonito. Y tú decías algo, Alba, que me parece maravilloso y es que nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad muy grande y es empezar a quitar esos mitos y todas estas cosas que hacen que nos lleguen a nosotros, nuestros pacientes o consultantes. Ay, es que yo no voy al psicólogo, ¿por qué? Porque estoy loco, ¿sí? No, yo no voy y busco un perito, porque no, eso ya me condenan. No, depende de nosotros como profesionales que amamos esta vocación, es dar a conocer que nosotros como psicólogos, ¿qué somos? Somos entrenadores de mente y corazón, ¿sí? Y que estamos es para el servicio de una comunidad y porque yo creo que todos los que estamos acá nos encanta servir. Y si podemos aportar un granito de arena para poder fortalecer nuestros conocimientos, gracias a la Escuela de Liderazgo, cada lunes siempre nos vamos a encontrar en el mismo, ahí sí me sale culturalmente, en el mismo horario, en el mismo canal y el mismo día. Entonces es importantísimo que sigamos en esta red de apoyo. Doctora Ingrid Lorena, de verdad, mil gracias. Por aquí ese chat no deja de palpitar, dándole agradecimientos. Todos indiscutiblemente están muy contentos con el espacio. Y por aquí tengo una preguntita de Fundación. Me dice, me gustaría saber cómo se debe iniciar un proceso de alineación parental. Ok, bueno, la alienación parental le llamamos, digamos que a esa manipulación que ejerce una de las figuras parentales sobre los hijos con el fin de instrumentalizarlos y generar una retaliación contra la expareja. Es decir, en pocas palabras, yo utilizo a mi hijo o mi hija para vengarme de mi expareja, ¿sí? A eso básicamente le llamamos alienación parental, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una persona considera que eso es lo que está sucediendo con sus hijos, es decir, mi expareja está utilizando a nuestro hijo para hacerme daño, me priva de visitarlo, le habla mal de mí, le inventa mentiras, me restringe el contacto, trata de dañar ese vínculo de apego que existe entre mi hijo y entre, por supuesto, mí, ¿bien? Lo que yo debo hacer es, pues, es iniciar un proceso, ¿sí? Puede ser ante un juzgado de familia, ante una comisaría de familia o ante alguno de los centros zonales del ICBF, ¿bien? Y manifestar que eso es lo que se está, digamos que, presentando. Allí los equipos psicosociales, ya sea del ICBF, de las comisarías de familia, van a hacer un proceso de evaluación, ¿bien? Para identificar si realmente eso es lo que está sucediendo. Y mucho ojo, aquí voy a hacer una cuña laboral. Muchas veces, digamos que precisamente la gran demanda de trabajo de estos equipos psicosociales, quizás las evaluaciones psicológicas no son tan profundas, no son tan rigurosas, precisamente porque manejan un altísimo volumen de trabajo. Y ahí es cuando la persona afectada puede contratar los servicios de un psicólogo forense privado para que haga esa evaluación psicológica forense al menor de edad
y de todo el contexto para poder determinar si efectivamente hay una alienación parental o no hay. Y estos informes periciales que presentamos los psicólogos forenses peritos a nivel privado son también válidos y se pueden incorporar dentro del proceso legal. Ok, doctora, pues maravilloso, indiscutiblemente. Continuar con un proceso formativo, que usted nos siga enseñando un poquito más. Y pues importante, dice Derly Catelín, profe Indy, qué alegría volver a escucharla, muchas gracias por su espacio. Y por aquí también me comentan que desean más formación. Entonces, indiscutiblemente, por favor, diligencien ese link de evaluación y allí dejen sus comentarios, porque depende de ello podemos indiscutiblemente volver a invitar a la doctora Indy, pero ya para un proceso formativo, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender, hay muchísimo, muchísimo que aprender. Entonces, de verdad, hoy quiero invitarlos para que los que puedan encender sus camaritas, podamos tomarnos esta fotografía de recuerdo. Quienes están en nuestros grupos, por favor, compartamos esta fotico. Recuerden que esto es salario emocional. Recuerden que esto es una red que está construyendo la Escuela de Liderazgo Mental Force con todos sus ponentes, con todo ese amor que entregamos cada día. Entonces, a la cuenta de 3, regálenme esa sonrisa, por favor. 1, 2 y 3. Muy bien, quienes puedan tomar también esa fotico, pues bienvenidos sean a los grupos. Este espacio, recuerden que es netamente para ustedes. Doctora Ingrid, de verdad, mil gracias por su disponibilidad de tiempo. Gracias porque hoy nos ha sembrado nuevamente o ha despertado esa semillita de que esto es una rama muy importante de la cual podemos aportar. Pero para ello necesitamos formarnos y sería un honor que usted pueda formarnos mucho más a nosotros, fortalecer nuestros conocimientos, porque es algo que en la universidad lo vimos así. Y eso. Entonces, sí, fue muy rápido. Entonces, realmente en este espacio lo que buscamos desde la Escuela de Liderazgo es esto, es poder tener este acompañamiento con herramientas teórico-prácticas. Doctora, yo tengo una pregunta que yo no le hice. ¿Usted desde qué ciudad nos acompaña? Desde Ibagué, Tolima. Bueno, maravilloso, porque si usted está en la ciudad de Ibagué, para los que estamos en la ciudad de Ibagué, la Escuela de Liderazgo ya cuenta con una sede presencial. Entonces también para que indiscutiblemente vayan y visiten esta linda sede que la escuela ha construido con mucho amor para ustedes. Y pues nada, doctora, ya nos podemos encontrar, por favor, en estos próximos días para que usted nos deleite con estos procesos formativos y con esto tan bonito que hace el tema presencial. Y también invitadísima para que venga a la ciudad de Villavicencio. Por favor, está aquí la puerta de llano, su casa, porque aquí yo la quiero ver, por aquí. ¿Quién más quiere venir a la sede presencial de la Escuela de Liderazgo? Lorenita también por aquí, Lorena Cantor también, ella quiere venir a verte. Y bueno, muchos, ya empezamos eso a trabajar con esa red de apoyo. Entonces, doctora, y a cada uno de los asistentes, nuevamente mil gracias por su disponibilidad de tiempo.